La sala estaba cargada de tensión. El caso enfrentaba dos bandos opuestos. Por un lado, la clase D, defendiendo al acusado Sudou Ken, con Horikita Suzune como su representante. Por el otro, la parte acusadora, encabezada por el profesor de la clase C. Como en toda sociedad civilizada, todo acusado tiene derecho a un juicio antes de ser condenado. Y en esta ocasión, Sudou debía probar su inocencia. La acusación era seria, agresión contra 3 estudiantes de la clase C. Aunque la idea de agresión parecía absurda al ser 3 contra 1, las pruebas presentadas eran contundentes, imágenes, testimonios y heridas que parecían claras muestras de violencia. La balanza estaba inclinándose hacia la parte acusadora. Presidiendo el juicio estaba Horikita Manabu, el presidente del consejo estudiantil, el alumno más respetado de la institución. Ambas partes habían expuesto sus argumentos. La defensa parecía fortalecida. Horikita Suzune había desbaratado varios puntos de la acusación con lógica precisa y un discurso impecable. La clase D estaba ganando terreno. Y en medio de la defensa de Horikita, uno de los estudiantes de la parte acusadora interrumpió. Sudou nos atacó primero. Todos saben lo violento que es. Nosotros no queríamos pelear con él, declaró uno de los estudiantes de la clase C, intentando reforzar su argumento con una afirmación débil. Entonces, como si estuviera reservando su jugada final, Horikita Suzune habló con firmeza. Solicito que se escuche el testimonio de mi testigo. El silencio cayó en la sala. La sorpresa fue inmediata, especialmente entre los alumnos de la clase C. Nadie esperaba la aparición de un testigo. Pocos segundos después, la puerta se abrió y entró Sakura Airi, estudiante de la clase D. Caminó hacia el centro de la sala, visiblemente nerviosa. La secretaria del presidente del consejo estudiantil se levantó y anunció. Testigo, diga su nombre. Sakura, cabizbaja y con la voz temblorosa, respondió. Soy Sakura Airi, de la clase 1D. Tome asiento, ordenó la secretaria. Las miradas se clavaron en ella, hostiles, inquisitivas. La presión era palpable. Sakura se sentó con los ojos cerrados, como si intentara bloquear el mundo a su alrededor. No quería estar allí, eso era evidente. Tras un breve silencio, Horikita volvió a intervenir. Puedes hablar, Sakura. La joven salió lentamente de su estado de bloqueo. Tragó saliva y habló con dificultad, pero con convicción. Les confieso, yo presencié todo el incidente. Los de la clase C fueron quienes atacaron primero a Sudou Ken, de la clase D. Estoy segura, los vi. Cerró los ojos una vez más, como si el peso de sus palabras la oprimiera. La reacción fue inmediata. El defensor de la clase C se levantó y la interrogó con dureza, aprovechando su vulnerabilidad. ¿Eso es verdad? Si lo presenciaste, ¿por qué no viniste antes a declarar? Sakura se explicó con nerviosismo, sus manos temblaban levemente mientras intentaba reunir el valor para hablar. Es que yo, no sé, no pude, balbuceó, su voz apagándose con cada palabra, como si el peso del momento la silenciara. El profesor de la clase C soltó un suspiro cargado de impaciencia. Con tono crítico, soltó. Tonterías. ¿Qué clase de estudiantes tiene esa clase? Sakura apretó los puños, intentando sostener su postura. Con voz insegura, trató de reafirmarse. Les juro que estoy diciendo toda la verdad. Pero su tono débil solo alimentaba la duda. El profesor de la clase C aprovechó la oportunidad, ladeando ligeramente la cabeza mientras lanzaba su acusación. A ver, Sakura. Airi Sakura. ¿Es esa realmente la verdad, o estás mintiendo para proteger a tu compañero y a toda tu clase? Sakura titubeó, apenas logrando murmurar. En ese instante, Horikita intervino con determinación. El hecho de que sea testigo y esté aquí presente demuestra que presenció lo ocurrido. Si no fuera cierto,
no habría aceptado venir, ni siquiera si se lo suplicáramos. ¿Así? Replicó el maestro con indiferencia. Pero Joriquita se mantuvo firme. Con tono cortante, añadió: si necesitáramos validar nuestra versión con otro testimonio, ¿no cree que habría sido más convincente elegir a alguien sin vínculo alguno con nuestra clase? El maestro no se dejó intimidar. Con una sonrisa astuta, insinuó: tal vez la han utilizado para hacer su acusación más creíble. Es una chica que, a simple vista, parece muy sincera. Joriquita frunció el ceño. ¿Parece muy sincera? No tergiverse las cosas. Sakura es una testigo como cualquier otra. Se presentó voluntariamente a testificar. No deberían aprovecharse de sus compañeros solo para cumplir sus objetivos, interrumpió el profesor con una sonrisa arrogante. Eso bastó para que Joriquita alzara ligeramente la voz, su paciencia al límite. No nos hemos aprovechado de nadie. La sonrisa del maestro se volvió aún más mordaz. Vamos, solo mire cómo tiembla esa niña. No le haga cargar con esto. Pero fue interrumpido de golpe. Tengo pruebas, exclamó Sakura, dejando atrás el temblor de su voz. Su declaración hizo que los integrantes de la clase C se miraran entre sí, desconcertados, mientras el profesor fruncía levemente el ceño. Será mejor que no te involucres, dijo el maestro, intentando disuadirla. No te esfuerces demasiado, pequeña. Pero Sakura, impulsada por una renovada determinación, respondió con firmeza. Esta es la prueba de que no estoy mintiendo. Alzó una pequeña tarjeta de memoria y la sostuvo en alto. Revísenla, declaró con firmeza Sakura. El rostro del profesor se tensó al no encontrar más palabras para refutarla. En ese momento, el presidente del consejo estudiantil intervino con voz severa. Revísala, ordenó a su secretaria. Ella asintió, acercándose para tomar la tarjeta. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Las ventanas se cubrieron con paneles automáticos, sumiendo el lugar en una oscuridad contenida. Luego, el proyector se encendió, y en la pantalla comenzaron a aparecer imágenes desde la tarjeta de memoria. Eran fotografías de Sakura, en traje de baño, en poses sugerentes. La mayoría de los chicos quedaron atónitos ante la belleza de las imágenes, sus rostros revelaban sorpresa y un leve rubor. Sakura habló mientras las imágenes se proyectaban. Ese día estuve ahí porque estaba buscando un lugar tranquilo para tomar fotos como estas. Las fechas incrustadas en las fotografías confirmaban su presencia en el lugar y momento del incidente. Todas tienen fecha, pueden verificarlo, añadió Sakura débilmente. Pero el profesor no cedía. Las fechas en fotos digitales se pueden modificar fácilmente. No basta para asegurar que estás diciendo la verdad, argumentó. Las imágenes siguieron pasando hasta llegar a la última, otra fotografía de Sakura, posando con dulzura, sin nada extraordinario, excepto su expresión tranquila. Tras unos instantes de silencio, el presidente del consejo estudiantil observó la pantalla de su tableta digital con la cual estaba proyectando con expresión seria. Frunció el ceño y preguntó: ¿qué se supone que debería estar viendo aquí? Su mirada severa se posó en Sakura, quien se encogió levemente al recibir su atención. Con voz apagada, respondió: bueno, es la última foto. El presidente volvió a observar la pantalla y añadió con desconfianza: esta imagen ni siquiera coincide con el lugar del incidente. Podría ser cualquier baño de la escuela. Confundida, Sakura giró para ver lo que el proyector mostraba. Al hacerlo, se desconcertó. La foto proyectada era una imagen que había tomado días atrás y subido a sus redes sociales. Esa no es, balbuceó con nerviosismo. El profesor de la clase C resopló con fastidio y soltó con tono burlón: ah, pero qué niña. Hacernos perder el tiempo solo para mostrarnos sus fotos.
Debería haber una sanción para quienes dan falso testimonio, dijo con su sonrisa de zorro. Pero, esa foto debería estar ahí. Estoy segura, insistió Sakura, con voz temblorosa. El presidente dejó la tableta sobre la mesa y ordenó con tono firme. Entonces ven, muéstramelo tú. Sakura se levantó lentamente, intimidada por su presencia. Al llegar frente a él, tomó la tableta y comenzó a revisar sus archivos. No había abierto sus fotos desde que tomó las imágenes. Al buscar, descubrió que solo estaban las fotos que había subido a sus redes, las otras habían desaparecido. Era como si nunca hubieran existido. Bajó aún más la cabeza. Con voz baja y cargada de decepción, murmuró. No está. Ella había esperado ser útil. Había querido ayudar, sobre todo por Ayano Koji, quien le había dado el valor de presentarse. El presidente suspiró profundamente, retiró la tarjeta de memoria y se la devolvió. Poco después, añadió. Regresa a tu lugar. La sala se sumió en un silencio incómodo. Horikita fruncía el ceño con frustración, Ayano Koji mantenía una expresión estoica, y Sudo ya mostraba un claro enojo. Los estudiantes de la clase C reían por lo bajo, confiados en su victoria. En medio del ambiente tenso, uno de los profesores habló. Ya lo entiendo. Dijiste que estabas ahí y cooperaste para desviar la situación a favor de tus compañeros. No sé qué clase de plan absurdo se les ocurrió, pero creo que todos deberían recibir un castigo por hacernos perder el tiempo. Su tono se suavizó al dirigir la mirada a Sakura. Sin embargo, no te culpo, pequeña. Estoy seguro de que solo fuiste arrastrada a esta situación. No mereces pagar por el error de otros. El profesor giró entonces su mirada hacia una figura que había permanecido en silencio todo el tiempo, Chabacira, la profesora de la clase D. ¿Le parece si culminamos todo esto ahora, o quiere proponer un arreglo? ¿Un arreglo? Repitió Chabacira, cuestionando sus palabras. No hay pruebas definitivas que demuestren que mis alumnos iniciaron el altercado. Por eso, creo que una suspensión de un mes para Sudo sería razonable. Y una semana para quienes hicieron acusaciones falsas. Dejaremos fuera a Sakura, que claramente fue manipulada. O tal vez, dijo el profesor de la clase C, ocultando su sonrisa tras la mano, quizás lo mejor sea expulsar a Sudo. Hagamos de él un ejemplo para quienes infringen las normas de la escuela. Sudo apretó los dientes. Su rabia se volvía palpable. Profesora Chabacira, ¿qué le parece esa decisión? La profesora, con semblante indiferente, respondió. Parece que todo está decidido. Aceptaré las consecuencias que recaigan sobre mi estudiante. Sakura bajó aún más la mirada, sintiéndose culpable por no haber podido ayudar, por haber traído más problemas. Pero nadie la culpaba directamente. Un silencio tenso envolvió la sala. Entonces, el profesor de la clase C añadió con arrogancia. Creo que eso sería todo. Ahora que la representante de la clase D dé su opinión. Horikita se levantó. Su mirada era firme, inquebrantable. Con voz serena pero cortante, declaró. Estoy de acuerdo. Sudo-kan, el instigador inicial, tiene un problema serio con su actitud. Nunca piensa en cómo sus acciones afectan a los que lo rodean. Reacciona sin pensar, como un animal. Así que este castigo es inevitable. La declaración parecía un intento de desligarse de él. Sudo, irritado, habló. ¿Qué dijiste? Pero Horikita lo interrumpió sin vacilar. Quiero que entiendas que tu actitud es la raíz de todos estos problemas. Deberías reflexionar profundamente, no solo por este incidente, sino por tu pasado y lo que quieres llegar a ser. Sudo se calmó ante sus palabras. Conmovido, murmuró. Horikita, tú. Pero ella siguió adelante. Sobre este tema, creo que Sudo-kan es inocente. Todos se giraron hacia ella.
Incluso el presidente, su hermano, la miraba con atención. Ella continuó y habló con firmeza. No fue un incidente desafortunado. Fue un acto intencionado por parte de la clase C. Y por eso, puedo afirmar con confianza la inocencia de Sudo-kan. No descansaré hasta encontrar las pruebas que lo demuestren. El profesor de la clase C comenzó a reír con sarcasmo. ¿Un incidente provocado? Eso es divertido. Que la hermana del presidente. Como ya declaró la testigo, Sudo-kan es inocente, interrumpió Horikita, alzando la voz y sobreponiéndose al profesor. Por lo tanto, se debe tomar la decisión correcta, concluyó, mirando fijamente a su hermano. Pero un alumno de la clase C no se quedó callado. Ya lo dije, nosotros somos las víctimas, presidente. Otro estudiante interrumpió, gritando. Eso es una maldita mentira, cabrón. Era Sudo, ardiendo en furia ante el descaro. La sala se descontroló. Gritos iban y venían, acusaciones entre ambas clases. Hasta que una voz calmada rompió el caos. Lo sabía. Esto no fue más que una pérdida de tiempo, dijo el presidente con seriedad. No hay pruebas claras. Las versiones se contradicen. Una de las dos partes ha mentido, añadió. Yo también opino lo mismo, comentó su secretaria. El presidente se ajustó los lentes con solemnidad, desconcertando a todos con su calma. Manteniendo su seriedad, habló. Lo haré simple. Clase C, ¿pueden asegurar con absoluta certeza que su testimonio es verdadero? Claro que sí, respondió uno de los estudiantes. El presidente se giró hacia la clase D. ¿Y ustedes? ¿Están seguros de decir la verdad? Horikita respondió sin vacilar. Por supuesto. El presidente cerró los ojos y concluyó. Les daré mi veredicto mañana a las 4. Si no aparecen nuevas pruebas, testigos o confesiones antes de entonces, consideraré una expulsión. ¿Está claro? Todos asintieron. Y así, terminó el juicio de Sudo. Tras concluir el juicio, la mayoría de los presentes se retiró. Solo 3 figuras permanecieron frente a la sala, Ayano-koji, Sakura y Horikita. Conversaron brevemente sobre lo ocurrido. Horikita, con determinación en su voz, reafirmó que no pensaba rendirse hasta obtener la victoria y se marchó sin perder tiempo. Sakura, cabizbaja, se disculpó por no haber sido de ayuda, por no haber aportado nada más que problemas. Sin embargo, Ayano-koji no la culpó. No lo dijo, pero tampoco necesitaba hacerlo. En su mente, los engranajes ya giraban con intensidad. Justo cuando estaban por irse, el presidente del consejo estudiantil apareció junto a su secretaria. Se dirigió directamente a ellos, con su habitual aire imponente. Su mirada se posó en Ayano-koji. Esperaba más que silencio de alguien como tú, comentó, con un dejo de crítica. Luego, con tono provocador, lanzó un reto. Si crees en la declaración de Sakura, entonces te corresponde probar la inocencia de Sudo. Su acción fue agresiva, incluso acorraló a Ayano-koji contra la pared. No hubo más palabras entre ellos. Tras el breve intercambio, ambas partes siguieron sus respectivos caminos. Mientras caminaban hacia los dormitorios, Sakura comentó en voz baja. El presidente, sí que da miedo, ¿no? No pensé que fuera tan agresivo. No era agresividad, era dominio, corrigió Ayano-koji con calma. Por ejemplo, Sudo es agresivo. El presidente solo provoca de manera calculada. Ah, ya veo, respondió Sakura, esbozando una pequeña sonrisa. Pero Ayano-koji la miró con atención. Al notar su mirada, ella preguntó. ¿Qué pasa? Dime, ¿cuándo revisaste tus archivos, notaste algo extraño? Sakura dudó, pero luego asintió lentamente. Bueno, faltaban algunas fotos. Algunas fallidas y la que tenía a Sudo en el fondo.
Solo quedan las que subí a redes sociales. Ayano Koji mostró una leve reacción. Su mente comenzó a procesar la información. ¿Algo más?, insistió. Sakura se llevó un dedo al mentón y pensó. Los archivos estaban, como corrompidos. Antes solía organizar mis fotos en subcarpetas con nombre. Pero ahora estaban todas mezcladas en una sola, y la carpeta principal tenía el nombre por defecto, carpeta. Ayano Koji entrecerró los ojos. ¿Prestaste tu cámara a alguien recientemente? Déjame pensar. No, bueno, creo que no, respondió Sakura con inseguridad. Ayano Koji parecía decepcionado. La pista, el hilo que intentaba seguir se estaba cortando. Hasta que Sakura recordó. Aunque, no sé si cuente. Sí, se la presté un momento a una chica, ¿cómo se llamaba? Matsushita, creo. Los ojos de Ayano Koji captaron un destello de alerta. ¿Matsushita?, preguntó con su tono tranquilo. Sí. Ocurrió algo entre nosotras. Cuando ocurrió lo de Sudo, choqué con ella. Fui grosera. Me alejé sin explicaciones. Ella me alcanzó, se preocupó, pero yo fui cortante y la ignoré. Quizá, si hubiera sido más amable, si le hubiera contado lo que pasó, podríamos haber tenido una testigo más a favor de Sudo. Ayano Koji permaneció imperturbable. Su mente analizaba cada palabra de Sakura. Después me volvió a saludar, preguntó cómo estaba. Yo traté de ignorarla, pero ella intentó entablar una conversación conmigo. Me dijo que le interesaba la fotografía al notar mi cámara, me comentó que quería ser modelo. Creo que intentaba hacerse mi amiga, pero no fui muy receptiva. No soy buena hablando con gente nueva. También me preguntó por la cámara, quería comprarse una y se la mostré por un momento. Aunque fue solo por un instante, fugaz, apenas la tocó. Creo que la cámara ya estaba defectuosa desde antes, murmuró, mientras hacía la expresión de que estaba recordando. ¿Solo eso? Sakura, aunque un poco dudosa, asintió. Supongo que los archivos se corrompieron cuando la cámara se cayó, agregó ella. Sí, dijo Ayano Koji, con una voz neutra. Podría ser eso. Siguieron caminando en silencio. Él no comentó nada más, pero guardó cada palabra en su memoria. Porque si había algo seguro, era que Ayano Koji no dejaba escapar nada. Ese nombre no se borraría de su mente y sería más consciente de su presencia. Y así terminó aquel día. Aunque la guerra entre clases apenas comenzaba. Había pasado un tiempo desde el juicio de Sudo-kan, pero la resolución definitiva aún pendía del decreto del presidente del Consejo Estudiantil. Faltaban apenas unas horas. El grupo de Ayano Koji y Horikita había preparado una estrategia desesperada, una trampa para hacer que los estudiantes de la clase se retractaran. El plan era simple: citarlos en el lugar del incidente, instalar unas cámaras falsas y hacerles creer que habían sido grabados, empujándolos a admitir su mentira por miedo a quedar involucrados. Sin embargo, el reloj avanzaba. 10 minutos ya habían pasado y no había señales de la clase C. El sitio permanecía desierto. Horikita, aún de pie, hizo una mueca. Estaba cansada de esperar, con las piernas entumecidas por la prolongada vigilancia. ¡Maldición! ¿Por qué no vienen esos chicos? ¿De verdad Kusida te dijo que vendrían?, preguntó con fastidio. Ayano Koji asintió con calma. Sí, dijeron que serían puntuales, pero a estas alturas, quizá ya no vendrán. El ceño de Horikita se intensificó. El tiempo y la incertidumbre no le favorecían. Entonces, una figura irrumpió en la escena. Kusida llegó corriendo, celular en mano. Se detuvo frente a ellos, recuperando el aliento. Kusida, intervino Ayano Koji de inmediato. ¿Les dijiste a Isizaki y a los demás que vinieran aquí, como te pedí?
Sí. ¿No han llegado? Respondió ella, visiblemente desconcertada. Ayano Koji negó con la cabeza. Kusida pareció decepcionada, pero recuperó el entusiasmo rápidamente. Bueno, no importa. Chicos. Ichino se me llamó hace un momento. Podemos reunirnos con ella ahora. Como de costumbre, Horikita ignoró la efusividad de Kusida, pero Ayano Koji mantuvo su compostura. ¿De qué se trata? Kusida se acercó y bajó la voz. Tiene información sobre lo ocurrido con Sudo. Dice que podría ayudarnos a ganar el caso. Eso pareció captar, por fin, el interés de Horikita. ¿Dónde quiere reunirse?, preguntó Ayano Koji. En la cafetería. Ya veo, respondió él, dirigiéndose a Horikita. ¿Vienes? Ella soltó un suspiro de fastidio, pero sin decir palabra, comenzó a caminar hacia la cafetería. Ayano Koji la siguió poco después. Kusida, sin embargo, se quedó unos segundos más. Miró las cámaras falsas instaladas con expresión fría, muy diferente a su habitual sonrisa. Y murmuró: «Par de tontos». Sus palabras, impregnadas de desprecio, se perdieron en el aire. Ni siquiera Ayano Koji, que la miró de reojo, logró escucharlas. Ella, como siempre, le devolvió una sonrisa radiante. Y se acercó para unirse a ellos. Ayano Koji a cierta distancia se detuvo. No dijo nada, pero guardó su sospecha en silencio. Mientras el grupo se dirigía a su destino, en el camino, algo captó la atención de Ayano Koji. Una figura conocida cruzó su vista. Era Matsushita Chiaki, que se alejaba de su grupo de amigas después de hacer una leve seña de disculpa. Parecía que había otro lugar al que debía dirigirse. No fue nada llamativo, solo una presencia pasajera, pero el nombre había sido mencionado antes por Sakura. Ayano Koji lo archivó en su mente, como todo lo que consideraba potencialmente útil. Ahora sería más consciente de su presencia. Y así, continuaron su camino hacia la cafetería, donde se decidiría el siguiente movimiento en la partida. Mientras en la clase D se tejían estrategias, la clase C tampoco vivía un momento de calma. Uno de los involucrados en el incidente con Sudo recibió un mensaje que arruinó por completo los planes, o mejor dicho, el plan de su líder, Ryuen. Aquel estudiante se acercó tembloroso a Ryuen, consciente del temperamento de su líder. Con voz entrecortada, dijo: «Ryuen, tenemos problemas». Mostró la pantalla de su celular. Ryuen, sentado con la actitud de un jefe mafioso, observó el video con expresión congelada. Ahí estaban 3 de sus compañeros enfrentándose a Sudo. La evidencia visual era clara. «Manada de idiotas», exclamó, irritado. Justo en ese momento, el celular volvió a sonar. El número era oculto, solo aparecía la palabra anónimo, usando seguramente una línea privada y una clave de ocultamiento. El compañero quiso contestar, pero Ryuen le arrebató el dispositivo. Al responder, una voz distorsionada y burlona se escuchó al otro lado. «Imagino que ya recibiste mi pequeño obsequio, ¿verdad, Dragon Boy? ¿Quién diablos eres?», gruñó Ryuen, golpeando la mesa con fuerza. «Nadie tan importante, Dragon Boy. Solo un oportunista que vio una puerta abierta y entró. No busco interferir, al contrario, podría ayudarte. Aunque, sabes, soy un poco distraído. Tal vez se me escape esta información por accidente. Pero todo tiene un precio. Mi silencio, por ejemplo, vale 50.000 puntos. ¿No crees que es justo?». Ryuen apretó los dientes ante el apodo, pero se contuvo y soltó una risa seca. «¿Crees que voy a dejarme chantajear? No me rindo sin luchar. No sé quién seas, pero te juro que...». «Alto ahí. No hagas drama si no estás interesado», interrumpió la voz con desprecio. «Solo di no y listo. Aunque,
¿puedes poner el altavoz un momento? Tengo un anuncio que hacer. Ryuen, curioso, activó el altavoz. Justo después, una voz distorsionada se oyó por toda la sala. Y Sasaki y los idiotas que lo acompañaban en el incidente no querrán ser expulsados, ¿verdad? Si están interesados en negociar, dejen un mensaje en el mural de la escuela que diga, el jefe es el vencedor indiscutible. Así sabré que desean hacer negocios. Luego recibirán instrucciones. Tienen hasta el final del día. Pero dense prisa, tal vez suba el precio por hacerme esperar. Que tengan buen día, compañeros de la clase C. Y también tú, Dragon Boy. La llamada se cortó. El aura de Ryuen se tornó aún más sombría. Su instinto asesino estaba al límite. Retiren la denuncia, ordenó. No vamos a seguir con este plan inútil. Es mejor perder esta batalla y ganar la guerra después. Pero, en ese momento, los tres involucrados recibieron notificaciones al mismo tiempo. Uno de ellos, Sasaki, al mirar la pantalla de su celular, preguntó, nervioso. Ryuen, ¿qué hacemos ahora? Ryuen leyó el mensaje que decía lo siguiente. Una cosa más. Si no recibo los 50.000 puntos antes de que acabe el día, haré que la clase D presente una contrademanda por calumnias. Si eso ocurre, serán expulsados. Cooperen. Con una sonrisa torcida, Ryuen murmuró. Así que no pensaba dejarnos sin aprovechar esta oportunidad. Un oportunista, sin duda. Bastante listo para deducir que retiraríamos la denuncia de inmediato. Tenía la intención de acorralarlos, provocarlos para sacar ventaja de esto, era lo que pasaba por la mente de Ryuen. ¿Qué haremos, Ryuen? Él apartó la mirada. Si quieren negociar con él, son libres de hacerlo. Por ahora, retiren la denuncia. No explicó más. Tenía mucho que pensar. Sabía que el interlocutor anónimo era de la clase D y no cualquier alumno. Alguien con suficiente influencia como para hacer una amenaza así. No deseaba hablar con nadie. Necesitaba un lugar tranquilo para meditar. Salió del aula, dejando a sus compañeros detrás. Pensó que su orden era suficiente para darle a entender a los demás que con eso no accedería a las demandas de la otra parte. Pero los demás lo interpretaron como una retirada. Pensaron que Ryuen los estaba abandonando, desligándose del asunto y dejándolos a su suerte, sin comprender que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Ayano Koji, Kusida y Horikita se dirigieron juntos a la cafetería de la escuela, atendiendo a la invitación de Ichinose. La conversación prometía ser crucial, con apenas unas horas restantes antes de que el presidente del consejo estudiantil emitiera el veredicto final sobre el caso de Sudo. Al llegar, Ichinose los esperaba junto a su inseparable compañero Kansaki. Tras un saludo breve, todos se sentaron, entrando directamente en materia. Buenos días, Ayano Koji, Kusida, Horikita, saludó Ichinose cordialmente. Entonces, ¿qué es lo que querías decirnos? Interrumpió Horikita, sin rodeos. Bueno, respondió Ichinose. Kansaki recibió un mensaje. Alguien asegura haber presenciado el incidente y tiene un video de lo ocurrido. Está dispuesto a entregarlo a cambio de puntos. ¿Quién es? Preguntó Horikita, frunciendo el ceño. No lo sabemos. El mensaje fue completamente anónimo, explicó Ichinose. Horikita no ocultó su desconfianza. ¿Y cómo sabemos que es auténtico? Ichinose mostró su celular. En la pantalla había una captura del video, Sudo enfrentándose directamente con Sasaki y su grupo. El ángulo era cercano y claro. Demasiado preciso como para no haber sido grabado con intencionalidad. Ayano Koji, como siempre, observaba impasible, pero su mente ya analizaba los detalles. Una cámara oculta, pensó. ¿Cuánto está pidiendo? Preguntó él.
Inicialmente pedía 40.000 puntos. Pero tras hablar con él, logró reducirlo a 30.000, explicó Ichinose. Me pareció alguien razonable. Además, propuso una transacción más segura, enviar primero 10.000 puntos. Luego, una vez recibido el video, pagar el resto. Dijo que esperaría de buena fe el pago restante. ¿No hay forma de saber quién es?, consultó Horikita. Ayano Koji respondió con calma. A menos que seas el director o alguien del alto mando escolar, es casi imposible. Toda la información está encriptada, así que, a no ser que realices el pago directamente con esa persona, es difícil. Horikita aceptó esa realidad con un silencioso asentimiento. Entonces, ¿qué quieren hacer?, preguntó finalmente Kanzaki, quien había permanecido en silencio hasta entonces. ¿Qué deberíamos hacer?, comentó Kushida, con una mezcla de duda y esperanza. Ayano Koji miró a Horikita. ¿Qué opinas? La asamblea será dentro de unas horas. Horikita no respondió, aunque su mirada mostraba una sospecha persistente. Entonces Kushida se adelantó. No me gustaría que alguno de nuestros compañeros fuera expulsado. Así que, aunque no es mucho, aportaré 5.000 puntos. Yo también, añadió Ayano Koji. Vale la pena confirmar si esto es real. Ambos hicieron la transferencia a Ichinose, quien procedió a realizar el pago inicial. Poco después, recibió un enlace a una página anónima titulada El vertedero de la escuela. Dentro, había un solo video. Lo reprodujeron. Era todo lo que necesitaban, un registro completo del incidente, desde el inicio hasta el enfrentamiento. El video respaldaba por completo la versión de Sudo. Tras el fallido intento con Sakura, cuya cámara se había dañado, este archivo era como una bendición. Una forma de recuperar lo perdido. La clase C, confiada, no tendría defensa contra esta evidencia. Horikita, reconociendo el valor del material, decidió aportar los 20.000 puntos restantes. Parecía que finalmente habían encontrado una salida, habían ganado. Pero el alivio duró poco. Cuando llegó la hora de la nueva asamblea, todos fueron sorprendidos. La clase C había retirado la denuncia. El video, la inversión, el esfuerzo, todo fue inútil. La sensación de haber sido estafados los invadió. Incluso Ayano Koji, siempre analítico, quedó desconcertado. Algo había ocurrido tras bambalinas. Algo que ni él había previsto debido a la falta de información. Matsushita miró su celular con discreta cautela. Era la tercera vez que vibraba ese día, y esta vez no era cualquier notificación, había recibido un total de 80.000 puntos. Por un instante, sus ojos brillaron con codicia. Pero también con nerviosismo. Sabía exactamente de dónde provenía esa recompensa. Todo era producto del plan de Tsukishiro Ren. Él le había confiado una tarea arriesgada, lanzar una amenaza directa contra el líder de la clase C. Una acción audaz, peligrosa, pero meticulosamente orquestada. Horas antes del juicio de Sudo, Ren le entregó 2 dispositivos, uno para encriptar la llamada y otro para modular su voz, junto con instrucciones precisas. Le pidió que se alejara a una zona aislada del campus para realizar la llamada. Matsushita se sorprendió al ver el nivel de preparación, cada herramienta, cada palabra del guión, parecía haber sido planeada con semanas, quizás meses, de anticipación. Memorizó cada línea, cada frase ante posibles respuestas. Aunque le invadía cierta inquietud, aceptó. Hablar con Ryuen no fue fácil, incluso estuvo algo asustada, pero al finalizar la llamada, creyó haber cumplido su parte de forma impecable. En medio de la charla casual con sus amigas, una de ellas notó su atención al móvil y bromeó. ¿Es de algún novio? Ella sonrió, aparentando normalidad. No, solo revisaba la hora. Sonó mi alarma, respondió con naturalidad. Pero lo que había visto era un mensaje de Ren.
Ya habrás recibido las recompensas por esta misión. Ven a verme cuando tengas tiempo. Sin decir una palabra más, apagó la pantalla del celular. Luego, con aparente despreocupación y una sonrisa segura, miró a sus amigas. ¿Vamos a probarnos ropa en las tiendas? En su interior, ya había decidido cómo aprovechar los puntos obtenidos. La malicia asomaba tras su mirada confiada, había cumplido su parte, ahora merecía su recompensa, ¿verdad? Joriquita subía hacia la parte superior del edificio escolar, aún con el eco del mensaje recibido. La profesora Chavasira la esperaba allí, apoyada contra una barandilla, exhalando lentamente el humo de su cigarrillo mientras observaba el horizonte. ¿Para qué me llamó?, preguntó Joriquita en cuanto se acercó. La respuesta fue inmediata, cargada de intriga. ¿Cómo lo hiciste? La clase C retiró su queja contra Sudo. Joriquita frunció el ceño. Era exactamente lo que esperaba escuchar, pero también lo que no sabía cómo explicar. Todo había ocurrido de forma desconcertante, su estrategia de engañar a los tres involucrados usando cámaras falsas había fracasado. Ni siquiera se presentaron tras la llamada de Kusida. Y, para colmo, habían gastado 30.000 puntos en un video completamente inútil. No lo sé, respondió finalmente, con honestidad. Aunque no lo dijo en voz alta, la sospecha empezaba a consolidarse en su mente. Algo no encajaba, pero había alguien que sí lo hacía. Chavasira dio una última calada antes de hablar con tono grave. Te daré un consejo. Si quieres llegar a la clase A, empieza por entender todo sobre Ayano Koji. Joriquita quedó en silencio. Ayano Koji. ¿Fue él quien orquestó todo esto desde las sombras? ¿Fue él quien creó esa página con el video sin dejar huella? Recordó cómo le había hecho notar la falta de cámaras, lo que inspiró su idea de usar falsas como distracción. Todo parecía estar preparado con antelación. Pero entonces, ¿por qué exigirles puntos? Tal vez, para evitar verse involucrado. Ella quería quejarse por este hecho. ¿Qué sabe usted de él?, preguntó, con la intuición despertando. Ayano Koji se había alojado en su mente como alguien misterioso por su simple actitud. Chavasira la miró sin cambiar de expresión. Nada. Pero te aconsejo que lo entiendas lo antes posible, porque luego puede que sea demasiado tarde. Y con esas palabras, se marchó, dejando a Joriquita sola con sus pensamientos, y con el nombre de Ayano Koji resonando cada vez más fuerte en su mente. Caminaba sin rumbo cerca de los campos de entrenamiento de los clubes. No tenía una razón específica para hacerlo, simplemente paseaba, buscando llenar las vacías tardes que le ofrecía su rutina. Sus ojos se detuvieron en el grupo de alumnos del club de fútbol. Entre todos, uno captó su atención de manera involuntaria, el más lento, el más bajo y, a simple vista, el más frágil. Su respiración parecía fallarle, como si en cualquier momento fuera a desplomarse. Sin embargo, seguía avanzando. No se rendía. Su persistencia rozaba lo terco. Era Tsukishiro Ren, un estudiante aparentemente común, alguien que no destacaba en nada, excepto en su peculiaridad. Lo único que Ayano Koji había memorizado de él era cierta relación con personas de distintas clases, una chica de la clase C, otra de la clase A. Además de su perseverancia, también llamaba la atención su obsesión con los videojuegos y su bajo rendimiento académico. Para muchos, Ren era considerado el eslabón más débil de la clase. Hola, Ayano Koji, lo saludó de pronto Sudo, su compañero de aula, con una sonrisa radiante. ¿Cómo te fue en la audiencia?, preguntó él. No sé qué pasó, pero los de la clase C retiraron su queja, respondió Sudo, aún sonriente. Ya veo. Qué bien, dijo Ayano Koji en tono neutral. Ya estaba al tanto, Joriquita se lo había informado por mensaje momentos antes. ¿Crees que fue Joriquita? ¿Hizo algo?, preguntó Sudo, intrigado.
Supongo, respondió Ayano Koji con indiferencia, mirando la pantalla de su celular. Acababa de recibir el mensaje de que la página que buscaba no existía. Había estado revisando el vertedero de la escuela, una web creada desde un correo falso que había sido eliminado junto con la página minutos antes. Todo estaba diseñado para evitar rastreo. Lo curioso era que el dueño del correo no usaba nombres japoneses, sino extranjeros. Un detalle desconcertante, pero no lo suficiente para inquietarlo. No creía que alguien desde el extranjero estuviera involucrado. Bueno, me voy a mis prácticas de baloncesto, dijo Sudo, despidiéndose. Ayano Koji asintió sin decir palabra y lo vio alejarse. ¿Había alguien moviendo los hilos desde las sombras? Sakura, la foto perdida, Matsushita, le faltaba información, demasiadas piezas sueltas. Pero al final, ¿realmente importaba? Nada de eso era su preocupación. Su único objetivo era aprovechar el año escolar, mantenerse en su curso y disfrutar de su vida escolar. Lo dijo en voz baja, con una expresión vacía, mientras volvía a mirar al campo de fútbol. Ren seguía destacando por su esfuerzo hasta que, como era de esperar, se desmayó. Sus compañeros corrieron a asistirlo, murmurando algo que parecía habitual. Otra vez se desmayó. Ayano Koji se alejó del lugar. En su camino de regreso a los dormitorios pasó junto al mural de la escuela. Algo escrito con plumón captó su atención sobre uno de los anuncios. ¿El jefe es el vencedor indiscutible? Lo leyó en voz baja. ¿Un grafiti de alguna pandilla? Encogió los hombros, restándole importancia a este mensaje que se sobreponía sobre las otras publicaciones, y siguió su camino. Así terminó su breve recorrido por el incidente de Sudo. Era tarde por la noche. Como de costumbre, ella se dirigía a la habitación de Ren, aunque esta vez lo hacía con la cabeza llena de preguntas. Además de buscar respuestas, tenía otra misión: enseñarle matemáticas. Se había convertido prácticamente en su tutora personal. Entró sin previo aviso y lo encontró acostado en la cama, concentrado en su videojuego. «Oye, apaga eso de una vez y pongámonos a estudiar», dijo con tono firme. No quería perder tiempo, lo conocía demasiado bien. «Un momento, ya casi gano esta partida», respondió Ren, con esa sonrisa confiada que siempre precedía una larga noche. Ella sabía lo que vendría después, una excusa para jugar otra ronda, luego otra más, y terminaría enseñándole hasta pasada la medianoche. A veces sentía que tenía que ejercer el rol de madre, como si la suya hubiera sido demasiado permisiva. Sin pensarlo dos veces, se acercó, le quitó el aparato de las manos y añadió con tono seco: «Si no te molesta, yo valoro mis horas de sueño. Necesito dormir 8, mínimo». «Oye, Matsushita, esta partida era muy...». «Sí, lo que sea. Recuerda que solo te daré una hora, así que empecemos ya», lo interrumpió, impaciente. Ren suspiró, resignado, y se levantó para buscar sus materiales. Como era habitual, repasarían lo visto en clase ese día. Él solía elogiarla, diciendo que era mejor profesora que Chabacira. Pero ella, atenta a cualquier intento de cortejo disfrazado, solía responderle con indiferencia: ningún halago le conseguiría algo. Mientras Ren sacaba su libreta de notas y encendía la laptop para acceder al contenido digital, Matsushita dejó escapar una observación cargada de curiosidad. «Escuché rumores de que te vieron con Sakayanagi, de la clase A». Ren se volteó de inmediato, visiblemente nervioso. ¿Tenía algo con ella? ¿Formaba parte de sus planes? Las dudas corrían por la mente de Matsushita. ¿Ella es parte de tu estrategia o te interesa como chica?, preguntó sin rodeos. Con Ren podía hablar con soltura, aunque en clase se mostraba reservado, cuando estaban solos se volvía mucho más hablador e incluso algo presumido.
¿Quién te lo dijo?, preguntó Ren. Kusida. Ya sabes, los rumores entre chicas se esparcen rápido. Ren suspiró y frunció el ceño. No se veía muy contento por este hecho. Me tomó por sorpresa. No voy a mentirte, no me hace feliz. Sakayanagi es una rival formidable. Muy peligrosa e increíblemente inteligente. No te dejes engañar por su apariencia frágil, es como una fiera. Si se acercó a mí, significa que me tiene en la mira, aunque no sé exactamente por qué. Lo mejor será no hacer ningún movimiento por ahora o ser demasiado precavidos. Puede que nuestros planes queden suspendidos momentáneamente. Guardó silencio un momento antes de añadir. Sin embargo, por suerte, está bastante ocupada con los conflictos internos de su clase. Por ahora, no debería representar una amenaza. Pero necesito idear bien mi siguiente jugada, la prueba de la isla será el momento clave. Esa última frase la murmuró y Matsushita no logró captar por completo su significado. Aún así, notó que Ren parecía intimidado por esa chica de la clase A. El nombre apenas le sonaba, así que no le dio demasiada importancia y se centró en la verdadera razón por la que había ido. Aunque, no podía olvidar los sucesos que habían ocurrido recientemente. Dime con sinceridad. ¿Cómo hiciste que esa cantidad de puntos llegara a mi cuenta? ¿Por qué a mí? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo conseguiste los números de esos sujetos? La tal Sina Hiyori fue quien. Pero no logró terminar la pregunta. Algo en el rostro de Ren, o tal vez la tensión en el ambiente, la detuvo. Ren suspiró con seriedad y se sentó en su cama. Matsushita, sin decir palabra, tomó asiento en la silla del escritorio, lista para escuchar su explicación. Ren parecía dispuesto a compartir sus pensamientos. No hice mucho, comenzó Ren con tono firme. La respuesta es simple, usé a Kusida. Te dije que sería una pieza poderosa para mis ambiciones, y no me equivoqué. Ella me mantuvo informado sobre todo lo que ocurría. Se unió al grupo de Horikita, actuando como si realmente quisiera ayudar, pero me mantuvo informado todo este tiempo. En el caso de Sudou, me dijo que Ayanoko-ji le pidió invitar a ciertas personas a un lugar. Yo le ordené que no lo hiciera y que me diera todos los números para pasártelos a ti. La instruí para que dijera a Horikita y su grupo que sí había invitado a los implicados en el incidente de Sudou para que su plan fallara y dependieran de nosotros. También mandé un mensaje al chico que siempre está con Ichinose, pidiéndole que mostrara nuestro mensaje a los de nuestra clase. Lo hice de manera anónima desde mi celular, no creo, o espero no puedan seguir la pista. Aunque mi plan no salió exactamente como esperaba, logré que nuestros compañeros me entregaran puntos. Esa no era mi intención original, claro, porque nadie confía en alguien que da algo sin pedir nada a cambio. Por eso les ofrecí esta prueba, a cambio de puntos. Mi objetivo principal es darme a conocer ante Ryugen. Él es la pieza clave en este plan. Pero para que me tome en serio, debo ser desafiante y derrotarlo. Aunque aún no sabe quién soy, con esto he dejado una impresión duradera en su mente. A partir de ahora, Ryugen estará paranoico, buscando al responsable del intento de extorsión. Ahora ya me toma como alguien formidable. Es una suerte que se puedan hacer transferencias anónimas, Matsushita, añadió Ren con una sonrisa. Si no fuera así, estarías en muchos problemas. Ella lo miró con disgusto. Al fin entendía por qué habían llegado los depósitos a su cuenta. O sea que me usaste para que Ryugen no te atrapara. ¡Qué desalmado! Eres una sucia rata. Ella se levantó de su asiento alterada. Llegó frente a él y reclamó. ¿Qué harás si ese tipo espeluznante me descubre? ¿Me protegerás acaso? ¿Tienes la fuerza para hacerlo?, exclamó, sacudiendo a Ren por la camisa. Tranquila, Matsushita, respondió él. Fue simplemente una precaución.
Además, no creo que ese tipo sea tan bruto como para hacerte daño. La violencia está prohibida en esta escuela, así que estás bien. Te lo prometo. ¿Y qué hay del chico de último año al que me hiciste pedirle la prueba gratis? Preguntó ella, deteniéndose un instante a pensar. Aquel sujeto la había incomodado un par de ocasiones, pero ella en compañía de sus amigas lo había logrado evadir, y desde entonces no se le había acercado otra vez. A veces se cruzaban en el pasillo, aunque siempre estaba con sus amigas, así que no intentó nada más. Ella pensó que poco a poco el chico estaba perdiendo interés en ella y eso la hacía sentirse tranquila. Por ese sujeto no te preocupes. ¿Olvidaste que hablo con él haciéndome pasar por ti? Ella soltó un suspiro, cruzándose de brazos con expresión inconforme. Ren lo notó y cambió el tema. Bueno, ahora que todo terminó satisfactoriamente, ¿puedes transferirme los puntos? Ante sus palabras, Matsushita se exaltó. Miró hacia otro lado, sonriendo de forma incómoda. Vaya, qué tarde se está haciendo. Creo que deberíamos ponernos al día con las clases. Vamos, empecemos, dijo con un tono nervioso, evitando mirarlo directamente. Ren arqueó una ceja, dudando. Matsushita, ¿mis puntos? ¿Dónde están mis 80.000 puntos? Ella se encogió de hombros, nerviosa. Bueno, sobre eso, jeje. Verás, ocurrió algo muy gracioso. Estaba en el Keaki Mall y mientras hacía algunas compras, no me di cuenta de la transferencia. Puede que haya gastado algunos puntos de más. Ren se quedó paralizado, los ojos abiertos con incredulidad. ¿Algo muy gracioso? ¿Qué hiciste? Te avisé que se te transferirían los puntos. Devuélveme mis puntos. Exigió. Ella no lo miró. Pero, se cruzó de brazos y respondió con soberbia. No te pongas tan intenso. Fueron solo unos cuantos puntos. Estoy segura de que ganarás más en el futuro. Ren frunció el ceño, pero sin ánimo de discutir, cedió. Bueno, dame lo que resta. Pero Matsushita, endureciendo su expresión y tomando una posición dominante, lo contradijo. No. Ahora, por tus sucias tácticas, me quedaré con todo. Ren no se alarmó. Ya había aprendido que para que una chica no se sobrepasara, debía mantener una actitud firme, incluso desafiante. O al menos con Matsushita. Quizá le había dado demasiada confianza. Sonrió. Está bien, puedes conservarlo, si quieres. Pero espero que alguien por ahí no esparza el rumor de que tienes una gran cantidad de puntos sin explicación. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Acaso me estás amenazando? Por supuesto que no. Eres mi cómplice. Solo quiero aconsejarte, en caso alguien vea por accidente tu estado de cuenta. ¿Sabes algo curioso? Oí un rumor de que Ichinose tiene 2 millones de puntos en su cuenta. En el futuro podrían esparcirse rumores que la afecten. Solo quiero advertirte, para que no te pase lo mismo. ¿Quién lo dice? Preguntó ella. Prefiero no decirlo. Pero como consejo, si yo tengo los puntos, seré más cuidadoso, y ante cualquier incidente, solo yo cargaré con la responsabilidad. Matsushita chistó los dientes y, sin oponer resistencia, realizó la transferencia. Ren observó la pantalla con el ceño fruncido, incrédulo. Solo había recibido 32.520 puntos. Esta chica, murmuró, dirigiendo una mirada crítica hacia Matsushita, quien evitó el contacto visual, claramente incómoda. ¿Cómo te gastaste la mayoría en una sola tarde? ¿Eres una compradora compulsiva? Reclamó él. ¿Qué estás diciendo? La ropa y el maquillaje para mujeres son caros. ¿Qué querías que hiciera? Pues no comprarlos, y menos si no es con tu propio dinero, recalcó Ren. Ella se cruzó de brazos y desvió la mirada,
con una actitud altiva que parecía asumir una victoria imaginaria. Ren la observó en silencio, escuchando el rechinar de sus dientes mientras reprimía su frustración. Eran casi como una pareja casada en una discusión. Si no fuera tan linda, la habría descartado al instante, pensó. Pero esto me deja claro que no puedo confiarle nada relacionado con puntos. Tonto de mí. Y yo que creí que sería encantador pasar tiempo con una chica bonita, ahora siento que estoy frente a un vampiro que me va drenando poco a poco. Ren se imaginó a sí mismo como un cuarentón descuidado físicamente en un matrimonio de años. Decidió dejar de lado el fastidio y simplemente dijo: esto lo descontaré de lo que tenía pensado pagarte. ¿Qué? Espera, ¿por qué? Reaccionó ella, sorprendida. Mostró una expresión indignada. Ren no respondió. Solo empezó a revisar sus apuntes con indiferencia. Sabía que discutir con ella no llevaría a nada. Así concluyó ese asunto. Poco después, decidió enfocar su atención en sus próximos movimientos. El simple pensamiento de Sakayanagi hizo que su estrategia resurgiera con fuerza. Ren sabía que no podía seguir acercándose a ella. En un principio había contemplado hacerse su amigo, o sería mejor decir, aliarse con ella de manera secreta. Pero, aunque tenía su número, desconfiaba por completo. Sakayanagi era fría, calculadora, y él había estado peligrosamente cerca de confiar. Volé demasiado cerca del sol, se dijo. Y casi me quemo. No volvería a ser tan ingenuo. Mientras Matsushita lo observaba, Ren se dirigió a ella. Un momento, antes de empezar con nuestros estudios nocturnos, déjame enviar unos mensajes. Ella hizo una mueca. Ya te dije que no los llames así. Lo de estudios nocturnos suena sugestivo. Algo indecente. Se sonrojó al decirlo, y con tono entre burlón y tímido, añadió: parece que estamos haciendo otra cosa. Ren apenas le prestó atención. Abrió una pestaña en su laptop y comenzó a escribirle a alguien en sus redes. Poco después, recibió respuesta. Buenas noches, mi terroncito de azúcar, ¿cómo va todo en la escuela? ¿A quién le escribes? Preguntó Matsushita, acercándose con curiosidad. A mi mamá, respondió Ren, sin rodeos. ¿Terroncito de azúcar? Repitió ella, divertida, soltando una pequeña carcajada. Así que eres un bebé consentido, añadió, con una sonrisa burlona que se intensificó. Ren se sonrojó, tapando la pantalla con su cuerpo. No deberías estar mirando conversaciones ajenas, refunfuñó. Está bien, terroncito de azúcar, dijo entre risas mientras se alejaba para echarse en la cama de Ren y relajarse mientras usaba su celular. Ren suspiró. Algo me dice que no lo va a olvidar, pensó, antes de retomar la conversación con su madre. Tras responderle sobre cómo iba todo y si había hecho amigos, escribió: mamá, hay algo importante que necesito. ¿Podrías organizarme una reunión con el director? Él había considerado pedirle ese favor a Sakayanagi, pero la idea se desvaneció rápidamente. Ella era demasiado peligrosa, imposible de leer, y con los profesores tampoco podía contar, especialmente con Chabacira. Su madre era su única opción. Ella tenía influencia, logró que Ren ingresara a la preparatoria a pesar de sus desastrosos resultados en el examen. La respuesta no tardó. Claro que sí, cariño. Puedo agendarte una cita con él. ¿Pero por qué? Ahora no puedo decírtelo, pero es crucial para asegurar mi permanencia en esta escuela, respondió Ren, con tono grave. Entiendo. Me encargaré de que él se ponga en contacto contigo, escribió su madre finalmente. Ren exhaló aliviado. Estaba listo para su siguiente movimiento. Si algo salía mal, lo convertiría en el enemigo número 1 de su propia clase. Pero ya tenía preparado un chivo expiatorio, solo faltaba asegurar el puente que garantizara sus beneficios.
sonrió de manera calculadora. Y justo entonces, Matsushita se acercó y colocó una mano en su hombro. Bueno, ahora sí empezamos con los estudios, terroncito de azúcar, dijo con tono juguetón. Ren cerró los ojos con resignación. Apareció un tic en su ojo. Sabía que ese apodo quedaría para siempre. Y así, comenzó otra noche de clases, mientras el próximo juego comenzaría pronto. Caminaba por los pasillos pintados de blanco. No había color en ese lugar, como si la creatividad o incluso el descuido estuvieran prohibidos. Todo era uniforme, perfecto, un reflejo exacto de lo que se quería construir allí. Ella avanzaba fascinada, aunque quizás lo más preciso sería decir intrigada. Le habían hablado de algo peculiar, o más bien de alguien peculiar. Las ventanas alineadas en el pasillo permitían observar salas de estudio. Algunos hombres se detenían frente a ellas, tomando notas mientras miraban fijamente lo que ocurría en su interior. Aunque el lugar la despertaba una curiosidad intensa y deseaba explorar por cuenta propia, se contuvo. No se separaría de su padre. Se detuvieron frente a una de las ventanas. Dentro de la sala, algo captó de inmediato su atención. Su mirada se fijó en el rostro de un niño, expresión indiferente, firme, inmóvil. Para alguien de su edad, resultaba desconcertante. Era estoico, casi antinatural. La impresión fue tan fuerte que apenas parpadeó. ¿Ese es realmente un jugador profesional de ajedrez?, preguntó, sin apartar los ojos del tablero. Un hombre mayor, cabizbajo, acababa de ser derrotado. El niño al que se enfrentaba permanecía inmutable, sin mostrar ni rastro de satisfacción. Ese es Kiyotaka, respondió su padre. Un prospecto muy prometedor. Ha seguido el programa con resultados excepcionales. Ella apenas comprendía del todo las palabras de su padre, pero lo que más la afectaba no era el juego, sino el chico. Esa expresión, tan vacía y rígida, le provocaba un escalofrío. Era como observar una criatura extraña en un zoológico. Y, aunque no lo sabía aún, aquella sensación la marcaría para el resto de su vida. Hasta que su padre se alejó. Ella lo observó marcharse junto a una mujer vestida con una bata blanca. No se sintió particularmente afectada, lo miró con leve desinterés antes de volver a fijar la atención en el chico de mirada estoica. Su fascinación no hacía más que crecer. Pero, poco después, el niño fue retirado de la sala y ella frunció los labios con una mueca de molestia. Quería seguir viéndolo. Tenía curiosidad por saber qué más era capaz de hacer. Se apartó del cristal con un suspiro de decepción y caminó hacia su padre. Lo encontró conversando con la mujer de la bata, ambos mirando con preocupación a través del vidrio. ¿Entonces no hay mejoras en el sujeto?, oyó preguntar a su padre. Temo que no, respondió la mujer. Es muy emocional, inestable. Carece de enfoque. A pesar de todo lo que se ha invertido, el resultado es un fracaso. No es el genio que esperábamos que fuera. Dados sus genes, confiábamos en que heredara lo mejor de sus padres, pero parece haber recibido justo lo contrario. Bueno, apenas es un niño. Aún tiene un largo camino por recorrer, intentó matizar su padre. No es un niño común, lo interrumpió ella con firmeza. Es el experimento en el que se han depositado más recursos. Y el hecho de que el hijo del director Ayano Koji lo supere, solo confirma que ha sido una pérdida de tiempo. Un fracaso que no sentará bien en la junta. Incluso el experimento 2, que es un año menor, muestra mejores resultados. Ella se acercó al vidrio y miró hacia el interior de la sala. En el rincón, distinguió una figura solitaria, como abandonada por el mundo. Estaba sentado, envuelto en vendas que cubrían sus brazos y piernas, y vestía una bata blanca.
Una venda sobre su cabeza ocultaba uno de sus ojos. ¿Qué le pasó?, preguntó en voz baja. La pregunta captó la atención de su padre, quien guardó silencio por unos instantes. Ella continuó observando al niño con atención. En su único ojo visible se acumulaban lágrimas, brillando bajo la tenue luz. Entre sus manos sostenía un pequeño gato que lamía su rostro, como si intentara consolarlo. «Pobre, se ve tan solo y triste», comentó ella, conmovida. Miró a su padre, notando que tenía una expresión complicada, como si no supiera cómo responder. Pero, tras un breve silencio, él habló. «¿Te gustaría entrar y hablar un momento con él?». La mujer junto a su padre se mostró preocupada. «¿Estás seguro de eso?». «El sujeto está en confinamiento. Se le tiene prohibido cualquier tipo de visita. Incluso ese animal no debería». Su padre aclaró. «Está bien. Después de lo que ocurrió, creo que puede permitirse. Es solo un niño». Luego se volvió hacia ella. «Entonces, ¿quieres entrar y hablar con él? Creo que le haría bien tener a alguien con quien hablar». Ella se quedó pensativa. Volvió a mirar al niño a través del cristal. Él se acurrucaba, protegiéndose en silencio, como si el dolor le obligara a esconderse del mundo. «Está bien», respondió finalmente. Tras unos instantes, llegó a las puertas, que se abrieron automáticamente. Al ingresar, sus ojos se fijaron de inmediato en el niño acurrucado en el rincón. Caminó hacia él, pero él no parecía notar su presencia. «Señor gato, tú eres mi único amigo, tú tampoco te irás, ¿verdad? Tú no serás cruel conmigo», susurraba con voz temblorosa. Cuando ella estuvo cerca, él levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Murmuró el chico sorprendido, mirando a su alrededor como si buscara de dónde había venido. Se aferró al pequeño gato entre sus brazos y desvió la mirada, como queriendo desaparecer. Su vulnerabilidad la incomodó. Quiso preguntarle qué le había pasado, pero algo en su interior le dijo que no debía hacerlo. Aún así, intentó acercarse. Extendió la mano y acarició suavemente al gato. «Qué lindo tu gatito, ¿cómo se llama?». El niño no respondió, encogido en sí mismo como una criatura herida refugiándose en su caparazón. Ella frunció el ceño, pero no se rindió. «¿Sabes? En todo este lugar no he visto a ningún niño con una mascota. ¿Cómo conseguiste el tuyo?». Solo hubo silencio. Él seguía sin reaccionar. «Oye, es de mala educación ignorar a alguien», comentó con tono medio juguetón. «Pensé que aquí enseñaban buenos modales». El niño la miró. Luego al gato. Y finalmente, con voz apagada, respondió. «Una mujer desconocida me lo dio cuando se lo pedí. Dijo que sería mi mejor amigo». «¿En serio? Vaya, ¿y cómo se llama?». «Sé, señor gato», dijo con timidez. Ella sonrió, tomó una de las patas del animal y la estrechó suavemente. «Es un gusto conocerte, señor gato». El niño la miró como si acabara de presenciar algo bello y exótico, algo que rompía la monotonía. Ella captó esa expresión y se animó. «¿Te molestaría si me quedo a charlar contigo un rato?». Él, aún sonrojado, vaciló antes de responder. No hay problema». Parecía sorprendido ante la posibilidad de una conversación sencilla, real. Ella se sentó frente a él y, con la misma calidez, dijo. «¿Te importa si te hago algunas preguntas?». «Sobre este lugar, hasta que tenga que irme». El niño la observó con curiosidad. «¿Irte? ¿Eres una niña del exterior?». Su expresión mostraba fascinación. Ella asintió, y entonces algo cambió en él. Se volvió parlanchín, como si una presa invisible se rompiera. Sus preguntas salieron disparadas como proyectiles. ¿Ibas a la escuela? ¿Has visto el mar? ¿Qué juguetes usas?
¿Cómo se juega afuera? Fueron preguntas como esas. Era como una ave enjaulada maravillada por las aves libres cruzando el cielo. Y ella, lejos de incomodarse, lo encontró encantador. Tan distinto a los niños que había visto en ese lugar, serios, uniformes, predecibles. Él era una mancha espontánea sobre un lienzo blanco. Tras un momento conversar, el tiempo parecía haberse detenido. Se habían sumergido en una conversación que había roto el hielo rápidamente entre ambos. Ja, 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 ¿de verdad pasó eso en tu escuela? Reía el chico con entusiasmo. Sí, respondió ella entre risas. El niño Ishigami se reía tanto de los errores gramaticales de Nanami que acabó escupiendo la leche por la nariz. El chico envuelto en vendas reía tanto que sus lágrimas, antes de tristeza, se volvieron de felicidad. Pero entonces, tras la risa, vino el silencio. Algo había ocurrido. Su rostro se tornó melancólico. Dime, tú, dijo con voz temblorosa, como si le costara formular la pregunta. ¿Tienes, mamá y papá? Ella, aunque algo desconcertada, asintió. Sí. El chico bajó la mirada, y fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo. Es hora de irnos, anunció su padre. Ella se levantó, sonriendo. Su padre le había indicado que podría estar aquí solo por tiempo limitado. Fue un gusto hablar contigo. Le hizo una señal con la mano para despedirse. El chico pareció desilusionado, abandonado. Solitario en este mundo. Hasta que algo lo impulsó a tomar su mano. Este acto impulsivo la tomó por sorpresa. Sí. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Él dibujó una sonrisa tímida, con las mejillas sonrojadas. ¿Te volveré a ver? Ella vaciló. No lo sé. Ren soltó su mano, bajando la mirada. Hasta que dijo finalmente. ¿Crees que podríamos ser amigos? Su imagen se difuminó y ella abrió los ojos. Aquel recuerdo la sacó de un sueño cargado de nostalgia. Aún acostada, dejó escapar una sonrisa melancólica. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de eso? Susurró para sí misma. Se incorporó con el cabello alborotado, murmurando recuerdos que emergían como fragmentos de un sueño. Lo perfecto y lo imperfecto, el éxito y el fracaso. Dos figuras se dibujaban en su mente, opuestas pero inseparables, como símbolos vivos de aquella dualidad que la habían marcado. Se levantó de la cama y, al mirar el reloj, descubrió que aún era temprano. Pero no fue la hora lo que ocupó su pensamiento, sino un recuerdo que surgió con claridad. Casi al inicio de clases, un alumno de la clase D se le había acercado con una petición sencilla pero inesperada. «Podemos ser amigos», había dicho, con esa timidez que parecía romper la rutina estructurada de la escuela. Vaya, han pasado los días, y ese estudiante no volvió a acercarse. Ni siquiera intentó contactarme, reflexionó, alzando la mirada hacia la ventana. Suspiró suavemente y dejó escapar un murmullo cargado de expectativa, como si se tratara de una promesa susurrada al viento. Supongo que tendré que ir a saludarlo, ¿no es así? Amigo de la infancia.